que es el mensaje a Filadelfia. Ese nombre ya es muy bonito, ¿no? Esa imagen que está allí no coincide con la ciudad porque la ciudad no es portuaria, la ciudad está alejada de la orilla del mar, pero quise ponerlo por el faro, ¿no? Como por el lugar privilegiado del lugar. ¿Por qué? Porque es que la iglesia de Filadelfia es una iglesia que se levanta por encima de las demás. ¿Y por qué? Nosotros hemos estudiado las iglesias y hemos visto que a 5 de las 7 Dios les llama la atención. Solo a 2 de ellas, a Esmirna y a Filadelfia, son iglesias a las que el Señor no les llama la atención. Y eso es muy bonito, pero también es muy diciente. Porque si de las 7 a 5 el Señor les llama la atención, pues estamos hablando como de un 60-70% de la iglesia, porque esas iglesias representan a la iglesia de hoy. Un 60, un 70% de las iglesias a las que el Señor estaría llamándoles la atención. Siempre el Señor comenzó hablando de las cosas bonitas de la iglesia, valorando la obra, valorando el servicio, valorando el amor, valorando su esfuerzo, su fidelidad, pero siempre les decía, pero tengo contra ti, pero tengo contra ti. Es hermoso en este estudio que vamos a hacer esta noche que no está esa frase, pero tengo contra ti. Y ya eso es muy bonito. Así que vamos a entrar al estudio de esta iglesia. Lo primero que vamos a hacer es mirar la ciudad de Filadelfia. Vamos a ver un poquito el entorno de la iglesia, porque la iglesia de Filadelfia tenía 2 enemigos, por decirlo así, en su entorno. Hemos estudiado las iglesias anteriores y el Señor le decía a la iglesia, sé dónde estás, por ejemplo, cuando le dijo a Pérgamo, sé dónde estás, donde está el trono de Satanás, sé dónde moras, ¿verdad? Pero quiere decir eso que el Señor sabía lo que la iglesia luchaba. En esta ocasión, aunque el Señor no tiene una exhortación para la iglesia, yo quiero que sí veamos que esta iglesia tenía para mí un par de enemigos. Aunque todas las iglesias en general luchan contra la religión, contra la rutina, contra el legalismo, contra el libertinaje, en fin. Pero quiero hablarles un poquito sobre esta ciudad. Quiero que leamos primero Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. La primera parte dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Cómo era Filadelfia? Dice que era el centro de difusión del lenguaje y cultura griega. Su fundador precisamente la establece allí porque la vio como un lugar estratégico para difundir el lenguaje y la cultura. Recordemos que Grecia, a diferencia del Imperio Romano, hacía énfasis en la cultura y en el idioma, mientras Roma hacía énfasis en la fuerza, en la violencia. La cultura griega imponía su cultura y su lengua. Es por eso que en tiempos de Jesús, aunque el imperio que estaba dominando era Roma, la gente hablaba griego. Sigue diciendo aquí, tenía varios templos. ¿Saben? Esta ciudad, a diferencia de las anteriores, no tenía demasiados templos, tenía pocos. Varios templos y uno al dios Baco, dios del vino. Las fiestas en honor a este dios se llamaban bacanales, en honor a Baco. Esta ciudad era también una ciudad muy hermosa, una ciudad muy bonita. Por eso era llamada la pequeña Atenas, porque era una ciudad muy hermosa. Y los templos a los dioses de esa ciudad también tenían una belleza arquitectónica, natural, física. Pero quiero hablarles un poquito sobre Baco y sus fiestas, las bacanales o los bacanales. Las fiestas a este dios se llamaban bacanales y en el mundo griego y romano siempre se hacían en honor al dios mitológico romano del vino. En estas fiestas se bebía sin medida, ¿sí? Yo recuerdo una ocasión que estaba en Pasto y entonces nos llevaron
fue antes de que empezara el día de blancos y negros, esa cuestión. Y nos llevaron una tarde, estaban ya pues celebrando como fiestas, y había un llano, como un valle, algo así grande. Y estaba eso lleno de stands o puestos, como lo quiera llamar, y estaban asando cuis. Pero eso era, hermano, la fila. Y eso se veían esas cosas dando vueltas, asando cuis como aquí asan los pollos. Eso era grandísimo, hermano, y nos paramos así en una parte alta de la montaña y eso había un gentío allá. Entonces, aquí en Colombia, como le hacen fiesta a todo, ¿no? La fiesta de la papa, la fiesta de la piña, la fiesta de la panela, la fiesta ya del cuy. La fiesta al dios Baco, los bacanales, era énfasis en el vino. Había vino sin medida. Eso ya promovía una fiesta sórdida, una fiesta donde se pisoteaban todos los principios morales. Era normal la borrachera y el desenfreno. Esas eran las bacanales. Las sacerdotisas organizadoras de la ceremonia se llamaban bacantes y el nombre ha quedado asociado a las orgías romanas. Es interesante, ojo con esto, porque es que no hay nada nuevo debajo del sol, también enseña la Biblia. Es interesante que el comienzo de esa fiesta era exclusivamente entre mujeres. Eran mujeres las que organizaban, no habían hombres en esas fiestas. Luego se introdujo la participación de los varones. Respecto a Baco, quiero decirle que él era conocido como el libertador. Mire lo que hacen las tinieblas. Era conocido como el libertador. ¿Y sabe por qué? Porque él procuraba, inducía, impulsaba a la gente a liberarse de su ser normal a través del éxtasis, del vino y del desenfreno. Libertador. Le llamaban por eso. Pero en realidad lo que estaba haciendo era llevando a multitudes al cautiverio espiritual. Lo triste es que muchas veces esa filosofía de alguna manera está en el mundo hoy. Si no llamamos el bacanal, de alguna manera, usted no se recuerda por ahí en bachillerato, yo sí me acuerdo que un compañero lo decía. O sea, no, es que yo no le puedo decir nada a esa muchacha, pero me va a tomar unos tragos y le digo todo. Es como si se soltara, ¿no? Como si la persona tuviera eso. No, y yo he escuchado incluso, ¿y qué tiene? No, estoy como maluquito, tómese una botella de ron y verá que se le pasa eso. Y pareciera que fuera como el remedio para muchas cosas. Y aún, pero en realidad cuando uno mira un poco hacia atrás, se da cuenta que eso tiene un trasfondo, hermano. Un trasfondo cultural. ¿Sí? Y que ese aspecto cultural está ligado con las tinieblas. Y en medio de todas esas tinieblas, el Señor nos llama a nosotros a ser luz. Eres llamado a ser luz, a ser diferente. Muy bien, esta era pues la ciudad de Filadelfia. Ahora vamos a entrar a mirar más de cerca la iglesia de Filadelfia. En segundo lugar, vamos a mirar la iglesia de Filadelfia. Vamos a adentrarnos en el texto y vamos a mirar un poquito más esta iglesia. Cierto que a veces uno lee y pasa como muy rápido la iglesia de Filadelfia. Vamos a ver en primer lugar que el Señor Jesús manifiesta su santidad y autoridad. Hermanos, me pareció muy significativo algo. Ustedes recuerdan, porque hemos venido así, ¿no? Ustedes recuerdan que hicimos el estudio de la revelación de Cristo en el capítulo 1. Cristo se manifiesta entonces como el que tiene las 7 estrellas, los 7 espíritus de Dios, de su boca sale una espada, sus ojos de fuego, etcétera. Y en cada iglesia donde el Señor se manifiesta había 1, 2 o 3 características que Él le manifestaba a esa iglesia de acuerdo a la condición de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, Él decía, el que tiene la espada que sale de su boca era porque esa iglesia tenía doctrinas de error. Estamos hablando de los nicolaitas y de la doctrina de Balaam. Pero saben, en esta iglesia el Señor se revela con unos nombres que hasta aquí no los había dicho.
O sea, a esta iglesia el Señor le da una revelación nueva como resultado de su propia fidelidad. Cuando usted y yo somos fieles a Dios, Dios se revela con más poder. Dios trae más revelación de Él. No es en vano ser fieles a Dios, hermano, ni conservarse para el Señor. Lean conmigo Apocalipsis capítulo 3, el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué manera de presentarse, ¿no? Acuérdense que es muy bonito porque a las otras iglesias le decía el que tiene los pies como bronce bruñido, el que viene con una espada. O sea, ya la presentación ya decía, pero acá mire cómo se presenta: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Estas tres expresiones nos dicen varias cosas. La santidad nos hace referencia a la pureza del Señor. Hermanos, Dios nos guarde de la religión. Amén. Dios nos guarde de ser religiosos. Dios nos guarde de ser libertinos y laxos. Y nos ayude Dios a amar su santidad. Y nos ayude Dios a amar su pureza. Yo no puedo dejar pasar esto simplemente por el hecho de que, ay, pastor, pero ¿cuándo uno llega a ser santo, pastor? Con esas luchas. Es obvio, hermano, todos enfrentamos luchas y tenemos tentaciones y dificultades. Pero en medio de todo eso, Dios nos ha prometido su fuerza para vencer. Porque con la tentación el Señor da juntamente la salida para que podamos soportar. Porque el Señor a todos nos pide lo mismo: al apóstol, al profeta, al evangelista, al hermano, a todos Dios nos pide lo mismo: sed santos como yo Jehová vuestro Dios soy santo. ¿Ve? Y Él nos ha dado el equipamiento para caminar en santidad. Pero creo que una de las cosas que debemos pedirle a Dios en oración es: Señor, hermano, mire, en su oración en secreto, en humildad, en sencillez, dígale usted al Señor: Señor, ayúdame a amar tu pureza, ayúdame a amar tu santidad. Y cuando Dios empieza a darnos eso, no nos ponemos, pastor, ¿usted qué dice? ¿Será bueno o será malo una cervecita, pastor? Es que es para la sed. Cuando empezamos como acercarnos al Señor y a conocer esa naturaleza de Él, hermanos, simplemente en nosotros, por su Espíritu, se va a desarrollar el discernimiento, la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo. Amén, hermanos. Simplemente Él nos va a ir comunicando eso. Y hasta uno se va a sentir raro cuando está en el lugar equivocado. Amén. Cuando nos dice que Él es el verdadero, nos habla de aquel que no miente, de aquel que es la verdad en sí mismo y por lo tanto nunca fallará. Porque a nosotros los hombres, las personas, los amigos nos van a fallar. La familia te va a fallar. El único que no falla es Dios. Por eso Él es el verdadero. Él es la verdad en sí mismo. Finalmente nos habla de la llave de David. La llave y de un rey precisamente nos habla de autoridad, de gobierno, nos habla de soberanía sobre todas las cosas, sobre todas las situaciones y ante todas las puertas. A veces, ante ciertas situaciones, por ejemplo, cuando aspiramos a un buen negocio o cuando aspiramos a una buena posición en una empresa o un proyecto, etcétera, nosotros pensamos: ay, ¿quién me puede ayudar con esto? Dios. Ay, ¿qué palanca me busco allá en esa empresa? Dios. Es que si yo tuviera alguien que me ayudara, entraba derechito.
Es que si yo tuviera una palanca, usted no necesita más. Dios está de su lado. Él tiene las llaves. Y donde Él abre, nadie puede cerrar. Ni el mismo diablo, aunque venga con todas las legiones de demonios, podrá cerrar lo que Dios ha decretado que esté abierto. Y lo que Dios cierra, aunque a usted ayune y ore y vigile, no se abrirá. Lo que Dios dice, así es. Cuando Dios igualmente se determina bendecir a alguien, nada se puede oponer a la bendición de Dios. Cuando Dios bendice, bendice. Él tiene las llaves, Él abre, Él cierra, Él es el Señor. Él es el Señor. Y así se manifiesta el Señor a esta iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor se manifiesta de esa manera a la iglesia de Filadelfia? Vamos a entrar a mirar ahora en el literal B, que era una iglesia pequeña, hermanos, ¿saben? No era una iglesia grande en número de miembros. Era una iglesia pequeña en membresía y en recursos materiales. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, la segunda parte del versículo 8. Dice, bueno, voy a leerlo todo completo, el verso 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que cuando pues estaba haciendo la investigación, me encontré con que es una iglesia pequeña en número de miembros. No era una iglesia significativa, por ejemplo, a diferencia de la iglesia de Corinto. Esa sí era una iglesia con una membresía grande, o la iglesia de Filipos, que era una iglesia ya estructurada y grande. La iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña, pero el hecho de que eran pocos no dejaba de ser iglesia por eso. ¿Me hago entender? Es que no, yo quiero es una iglesia grande. Pastor, y por allá donde estoy no hay iglesias grandes, pastor. No, y fui por allá a una iglesia y a mí no me gustó, esa iglesia es pequeña, el pastor predica raro. Bueno, yo estoy hablando de iglesias de sana doctrina, ¿sí? Porque cuando es ya doctrina de error, ahí sí huye, ¿sí? Cual ave de la red. Pero si estamos hablando de un lugar de sana doctrina, yo quiero decirle, hermano, y si en ese lugar de pronto hay formas que no nos cuadran, pero Dios se manifiesta allí y es una iglesia del Señor. Y si Dios se manifiesta ahí, yo no soy más santo que Dios para decir que ahí no está Él. Amén. Porque es que a veces nosotros como que marcamos un lugar y decimos, no, la iglesia tiene que ser así, así y así, si no, ahí no está Dios. No, la iglesia puede ser pequeña, pero si está en una sana doctrina, si allí están los redimidos por la sangre del Cordero, es una iglesia de Jesucristo, es una iglesia del Señor. Esta no era una iglesia grande, hermanos, y saben, era una iglesia que no tenía muchos recursos materiales. La iglesia la iglesia de Filadelfia no se destacaba por eso. Y a veces, hermano, uno puede caer en el error de señalar o de cuestionar, ¿sí? Pero mi pregunta es, porque nosotros podemos quedarnos con la boca abierta y nos puede caer el maxilar inferior cuando uno ve unas iglesias, esa belleza, la cantidad de luces, le da uno hasta pisar el piso y no, qué belleza, qué bendición, aquí está Dios. Entonces, si yo hago esa lectura en la iglesia donde no está eso, no está Dios. Amados, piense usted en aquella comunidad en el Amazonas, donde quizá la iglesia sea en tierra, ¿sí? Donde no hay paredes, sino que está en Guadua, o las rancherías en La Guajira. Ahí está Dios. O vamos a condenar a los hermanos del África que no tienen agua para beber, mucho menos para tener inmersión y bautizarse.
Imagínate, hermano, el bautismo tiene que ser por inmersión en agua. Y si allá no tienen ni para beber, menos para meterse en ella. Me estoy haciendo entender. Entonces por allá surgió una historia que un pastor los bautizaba con arena. Y una vez, escúcheme, hermano, porque es que hay lugares tremendos. Estaban celebrando la cena del Señor. Y no era jugo de uva, agüita, un poquitico de agüita, en las copas. Y en el momento en que estaban ministrando, a todos les apareció en vino. Dios es soberano. Así que Dios nos guarde de tener un marco para juzgar y condenar. El dueño de la iglesia es Jesucristo el Señor. Es su iglesia, la que Él ganó con su propia sangre. Ahora, eso no significa, y cuidado que no quiero dejar esa mala impresión, entonces de que, no, pastor, entonces quedémonos así, eso no importa. No, yo creo que Dios a todos nos ubica en diferentes lugares con diferentes propósitos. Poderoso es el Señor para, como el ministerio en Uganda, que el Señor le levantó una iglesia en cristal. Estamos hablando de un país africano, hermano. O sea, Dios es soberano. Como el Señor nos va a bendecir a nosotros. Ya lo ha hecho y nos va a seguir bendiciendo. Van a haber cambios aquí en la iglesia. Sigo. C, literal C. Era una iglesia fiel. La iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel. Y el Señor bendice la fidelidad. Hermanos, Dios bendice la fidelidad. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Bueno, ya le leí el 8, la segunda parte, donde dice allí que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, recuerde que eso también allí traduce perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es muy importante aquí considerar el término fiel, porque resulta que el nombre de la ciudad Filadelfia tiene que ver con fidelidad. Esa ciudad fue fundada por un hombre llamado Atalo II, y a él le llamaban, en vez de llamarle Atalo II, le llamaban Filadelfo. Y le llamaban así porque él era un hombre leal a su hermano mayor, quien era uno de los reyes de la región. Así que por la lealtad del hermano menor al mayor lo llamaban Filadelfo. Y cuando establecen esa ciudad le pusieron como nombre Filadelfia. Y Filadelfia entonces tiene relación con fidelidad. Pero lo que llama la atención aquí es que la palabra fidelidad en la Biblia viene de un término griego, pistos. Pistos, que significa digno de confianza. Y esto es muy importante para el concepto de fidelidad. Digno de confianza. Porque cuando yo pienso en ese significado, entonces estamos hablando de algo que implica prueba. Prueba. Usted no le va a entregar sus tesoros, sus cosas más valiosas o preciosas a alguien que usted no conoce, o usted lo haría. Usted le delegaría, le entregaría, le depositaría en sus manos a alguien que para usted es un desconocido. De ninguna manera. Es más, si usted tiene 30 conocidos, usted entre los 30 busca a alguien digno de su confianza. Y yo le quiero decir que las cosas con Dios son exactamente iguales. Dios no se mueve al azar. Dios no delega su unción, su autoridad, sus dones, sus tesoros, sus cosas preciosas al azar. Dios no tiene sus tesoros y dice, bueno, tú Taramácara, ¿qué quiere fue? ¿A quién? No, hermano. Dios primero, la Biblia lo dice.
que dice la Biblia que primero tiene que ser puesto a prueba. Digan amén por amor a Dios, amados hermanos. Yo sé que no nos gusta mucho eso, pero es necesario. Imagínese usted teniendo una empresa y usted tiene que salir un mes. Y allí trabajando con usted hay 10, 12, 15 personas. ¿A quién le va a entregar usted la empresa? A aquel que sea más digno de su confianza, aquel que usted dice, ese hombre es honesto, ese hombre es puntual, ese hombre es correcto, ese hombre es leal. Yo he visto cómo defiende la empresa y cómo me defiende a mí. Yo sé que él va a defender mis intereses. Él queda al frente de la empresa. Pero al sinvergüenza que no le interesa la empresa, que todo lo deja botado, que hasta se lleva herramienta de la empresa porque la roba, etcétera, etcétera. Él no va a decir, ay, fulano, para que dentro de un mes cuando yo vuelva me tenga esto acabado. Y le diga, acabé la obra que me diste que hiciese. Literalmente. No, usted no va a hacer eso, ¿cierto que no? Dios tampoco. Y cuando hablamos de fidelidad estamos hablando de ser probados. Y vamos a ser probados. Y Dios va a decir, fulano, fulana es digno de mi confianza. La salvación es por gracia. Los privilegios en el Señor requieren fidelidad. Es por eso que el apóstol Pablo dice, y cada uno de nosotros debemos ser hallados fieles. Fieles. La fidelidad es de sumo valor en el reino. Porque cuando hablamos de reino estamos hablando de los tesoros de Dios. Y los tesoros el Señor los deposita en las personas fieles, en aquellos dignos de su confianza. Ahora, ¿por qué la iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel? Esa iglesia experimentó persecuciones, hermano. Esa iglesia experimentó adversidades. Pero la Biblia dice que esa iglesia permaneció en la palabra, guardó la palabra. Mientras leía un poco acerca de la iglesia, de la historia de esa iglesia, dice que en la persecución romana la iglesia no sufrió. En la invasión musulmana la ciudad permaneció intacta. Después de todas las conquistas, los últimos mahometanos dijeron, pero ¿qué pasa con esa ciudad que nadie la ha tocado? ¿Saben una cosa? La llamaron Al-Ashir, que significa ciudad de Dios. Ellos vieron sobre esa iglesia una cobertura especial. Ellos vieron sobre esa iglesia local una protección especial de Dios, porque Dios cuida a sus fieles. Y aquí quiero entrar en tercer lugar a que miremos las bendiciones de la fidelidad. Yo le decía ahora, vale la pena ser fieles a Dios, hermanos. La fidelidad va a implicar negarse a ciertas cosas que el mundo, que los amigos, que el medio nos va a ofrecer. Fidelidad a Dios. Y esa fidelidad tiene bendiciones. Primera bendición, acceso a nuevos niveles y conquistas. La persona fiel es una persona cuyo pie está a punto de acceder a nuevos niveles. Así como la infidelidad nos va a mantener en el mismo escalón. Y es más, nos hace echar más bien hacia atrás, retroceder. Leamos allí Apocalipsis 3:8, la primera parte, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Filadelfia, le dice el Señor, por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto has sido fiel a mi palabra, y por cuanto yo soy el que tengo las llaves, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, y la cual nadie podrá cerrar. Así que por eso yo le decía a usted ahora, el fiel está como con esa disposición a dar el paso al siguiente nivel.
Nivel, véase como autoridad, unción, privilegio, bendición, bendición económica, revelaciones de Dios. No sé qué tenga Dios en sus planes. Lo cierto es que el Señor dice que cuando somos fieles, Él nos abre puertas. Y levántese el que se levante, esa puerta no se cerrará, sino que lo que vamos a hacer es entrar por ella a lo nuevo que Dios tiene preparado. Este año que entra, el Señor delante de nosotros ha puesto una puerta y nosotros vamos a acceder a ese nuevo espacio, a esa nueva bendición que Dios tiene para nosotros. Este es un año de muchas conquistas, ¿saben, hermanos? Un año de muchos cambios, bendiciones. Gracias por el amén. Eso casi me pegan al techo, hermano. Yo sé, este año es un año de muchas bendiciones. Y lo vamos a hablar. Mire, tal vez yo me estoy adelantando al tema del domingo, de acción de gracias. Pero observe este año, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel con la iglesia. Y yo no estoy hablando de esto, la iglesia son ustedes. Y Él ha sido bueno. Acuérdese cómo empezamos el año. Y mire dónde estamos hoy. Amén. La iglesia, esta iglesia, porque yo quise investigar sobre la puerta abierta que el Señor puso delante de la iglesia, y dice que la iglesia, y parece que hace referencia a eso, la iglesia jugó un papel importante en la difusión del evangelio en Europa. Como era un lugar estratégico para el lenguaje y la cultura griega, Dios también utilizó eso como un punto de difusión del evangelio. Así que cuando la Biblia está hablando de esa puerta abierta, está hablando precisamente de trascender, de ir más allá. Hermano, ¿usted no le ha pasado a veces como cristiano que usted se siente cansado y usted dice, pero mi vida igual, yo llevo tantos años en el Señor y las mismas con los mismos, miren qué pasa? Y yo, como escuchaba a veces un hermano que me hacía reír, pastor, y por donde yo meto la cabeza me dan, yo la meto, me dan, yo meto la cabeza y me dan, siempre por donde meto la cabeza me dan. Decía, me daba risa por esa expresión. Decía, ay, hermano, ¿cómo así? Sí. Le dije, no, algo pasa, hermano, esto no es normal, algo pasa. Y a veces como que uno llega en la vida donde tiene que como que, hola, ¿qué pasa? Algo, más bien es que yo tengo que hacer algo para que esto cambie. Amén. Y la fidelidad es una de las claves, hermano, para acceder a lo nuevo. El año que viene no tiene que ser exactamente igual a este. Dios nos ha bendecido y gracias al Señor por eso. Damos gracias a Dios por eso. Pero el año que viene Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Y hay que avanzar en el nombre del Señor, trascender, ir más allá. Quedarse en el mismo lugar es religioso, rutinario, terrible. Dios nos ayude. Literal B, una segunda bendición que alcanzamos es la victoria sobre los enemigos. Apocalipsis capítulo 3 versículo 9. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 9. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermano querido, yo de usted subrayaría eso. Hermano, una de las recompensas de la fidelidad es que yo diría imposible pensar que no vamos a enfrentar enemigos. Los enemigos van a aparecer de una u otra manera, hermanos. En esto del reino del Señor, en esto del camino de Cristo, van a aparecer enemigos. Las tinieblas ya son un enemigo. Pero también los espíritus van a usar personas para levantarse y oponerse, enemigos, para oponerse a la obra del Señor, para querer sacarnos del camino de Dios.
etcétera. Y muchas veces van a calumniar la obra del Señor y muchas veces van a calumniar el mensaje de Jesucristo. En la ciudad habían judíos, eran judíos por ascendencia, pero no eran judíos de corazón. Y por eso el Señor lo dice allí. Ellos son sinagoga de Satanás, imagínate. Son templo del diablo, está diciendo el Señor. Eso es fuerte, pero es lo que espiritualmente estaba pasando. Por eso el Señor los llama así. Pero al final el Señor dice, el Señor Jesús le está hablando a la iglesia de Filadelfia, y ellos se habían opuesto a la obra. Y le dice el Señor, pero yo haré, tremendo, yo haré que ellos vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La mejor respuesta en un tiempo de dificultad no es agarrarme a pelear o a discutir o a decirle al otro, dígamelo en la cara, ahora sí me tiene de frente. Sino, yo creo que una de las mejores armas, hermano amado, ante la adversidad es la perseverancia. Y la perseverancia, la fidelidad a Dios va a hacer que tú logres las cosas en el Señor. Y el enemigo tendrá que cerrar la boca, porque él verá que Dios nos ha amado, que Dios está en medio de nosotros. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Si la fidelidad a Dios y la perseverancia en Él hace que Él manifieste la victoria, ¿qué es entonces lo que impide que la victoria se manifieste? Muchas veces la infidelidad de la iglesia. La infidelidad de la iglesia termina siendo una amiga del que se opone a la iglesia, que es el diablo. Por eso Dios nos llama a perseverar. Y seguramente algunos de esos judíos que se oponían se iban a convertir al Señor. ¿Cuántos de los que han sido enemigos se convierten al Señor? Me contaron un testimonio allá en Bogotá, que un hermano es como la mano derecha ya del pastor. Sí, ese se mueve en todo, en el sonido. Ese fue muchas veces el que nos movía, ese muchacho. Estaba en todo en la iglesia. Pero hace un tiempo atrás llegó borracho y con gasolina a quemar la iglesia. Santo, estaba pero bien endemoniado. Pero el Señor lo liberó. Ahora es mano derecha del pastor. Por eso es que a veces esas personas que se oponen, que lo molestan a usted, que le dicen aleluya, llegó el pastor, llegó la pastora, le lavaron el cerebro, no sé qué, un poco de cosas, esos terminan luego siendo aleluyas, doblando las rodillas y sirviendo a Jesucristo el Señor, y muchas veces hasta con más fuerza y pasión que nosotros mismos. Pero esa es la obra que el Señor hace, la obra de Dios, porque para Dios todo es posible. Tercera bendición ante la fidelidad es la protección. Cuando somos fieles al Señor y perseveramos, Dios nos protege. La cobertura de Dios está con nosotros. Es por eso, cuando alguien camina con Dios, está con fe, perseverando, guardándose para el Señor, y el diablo lo quiere tocar, el diablo quiere dañarlo, pero no lo puede hacer por la cobertura de Dios. No puede acceder. Entonces, ¿sabe qué hace el diablo? Le trae una chocolatina, una alternativa, una tentación, ¿sí? Le trae dineros ilegales, le trae una muchacha a él, le trae una muchacha a ella, le trae, en fin, cosas que ofrece el mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Como el diablo no lo puede tocar a causa de la cobertura, con la tentación lo hace salirse de la cobertura. Y ahí sí. Pero cuando nosotros caminamos con el Señor, Dios nos protege. Apocalipsis capítulo 3 dice el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, poderoso es Dios para guardar su simiente.
poderoso es Dios para guardar a su pueblo en todo tiempo. En el tiempo del diluvio guardó el Señor a Noé y a su familia. Cuando envió las plagas sobre Egipto, guardó al pueblo de Israel. Así que no importa las condiciones del mundo, pasadas, presentes o futuras, las más adversas, no importa, poderoso es Dios para guardar a su pueblo. Ahora, el Señor termina el mensaje a la iglesia prometiéndole unas cosas muy bonitas que vamos a reflexionarlas. El Señor le promete a su iglesia corona y honra. Apocalipsis capítulo 3, verso 11 y verso 12. Vamos a hacer despacio porque sobre todo el versículo 12 tiene mucho contenido. Verso 11. He aquí yo vengo pronto. Óigame, el Señor viene pronto. Y el Señor dijo, he aquí yo vengo pronto. Y esto fue escrito en el año 90 después de Cristo aproximadamente. O sea, hace 1923 años. Y si hace casi 2000 años dijo vengo pronto, pues entonces está más cerca, ¿verdad? He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pastor, ¿es posible que alguien tome mi corona? Sí, sí, claro. ¿O no se acuerda usted cuando el Señor le entregó a uno una mina, al otro 2 minas, al otro 5 minas? Y aquel hombre medroso y un hombre negligente fue y escondió. Y cuando el Señor vino dice, pase para acá y démosle al que tiene 10. ¿Han leído, verdad? Por eso el Señor dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que nadie coja lo tuyo. Lo que Dios ya ha planeado para ti. Retén lo que tienes. Hágame un favor y al que tiene al lado, mírele a los ojos y dígale, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Dice el verso 12, hermoso como comienza, al que venciere. Ahí no dice al que tenga buenos sentimientos. Ahí no dice al que tenga buenos motivos. Al que venciere. Porque a veces uno escucha personas, ¿no?, que hablan así, dicen, no, ay, yo hubiera querido tanto tal cosa. Yo hace 25 años hubiera querido tal otra. No, yo siempre he querido hacer. No es por motivos. Dice, al que venciere. O sea que las coronas y galardones, el Señor las tiene destinadas o destinados para los vencedores. Y yo declaro que usted es un vencedor en el Señor. Vencedor en el Señor. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Columna en el templo de mi Dios. ¿Cuántas columnas hay en el templo de mi Dios? Santo. Y yo, ese templo, ¿cómo será? Es poco de columnas. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Qué honor, ¿no? Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Vuelvo a leer eso. Y nunca más saldrá de allí. ¿Y es que antes ya salió? Ahí le dejo. Yo sigo. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Momento. ¿Cómo así que el Señor va a escribir el nombre de él? ¿Cuál es el nombre de Dios? Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Quién va a escribirlo? El que está hablando es Jesús. Jesús dice,
Mira, Filadelfia, el que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. El Hijo va a escribir el nombre de mi Dios, hablando del Padre. Luego dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. ¿Cuál es el nombre? Y Jesús dice, pero además del nombre del Padre, voy a escribir el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿El nombre nuevo de quién? De Jesús. Ah, caramba, óigame. ¿Cuántos nombres van a ponerle entonces? 3. El nombre del Padre, el nombre de la ciudad y el nombre del Hijo. Y el nombre nuevo. El nombre nuevo, pastor. ¿Qué es eso? Yo no sé, hermano, pero está bonito. Voy a compartirle algunas cosas. Cuando aquí dice, lo haré columna en el templo de mi Dios, había una práctica. Recuerde que el Señor Jesús, cuando predicaba, Él tomaba cosas de la naturaleza para explicar misterios del reino. Si Él tomaba las aves, la montaña, la vid, la higuera, usaba cosas sencillas, y desde allí daba enseñanzas a su pueblo, especialmente a los discípulos. En ese tiempo era costumbre entre los griegos, cuando se iba a honrar a un magistrado, se construía una columna nueva, se escribía el nombre del magistrado y se ponía en cualquiera de los templos de la ciudad. Entonces el Señor dice, mira, al vencedor yo le voy a dar un lugar de privilegio, y no serán estos templecillos terrenales, le daré un lugar de privilegio en el templo de mi Dios. Ustedes y yo, hermanos, no nos alcanzamos a imaginar los honores y privilegios que como pueblo del Señor tenemos. Perdóneme, pero lamentablemente nosotros nos hemos quedado con el perdón de pecados y vamos al cielo, y hemos reducido el mensaje del Señor a eso. Pero lo que Dios tiene es mucho más grande de lo que nuestra capacidad de entendimiento pueda percibir, hermano. Y terminaremos nuestra vida, si no ha venido antes el Señor, y estaremos en pañales conociendo las verdades de nuestro Dios. Luego habla del nombre y habla de los 3 nombres, ¿sí? Resulta que el nombre tiene que ver con algo que te identifica. Algo que te identifica. Algo que nos identifica tiene que ver como con un sello. Ustedes han visto que a veces las piezas de los vehículos tienen la placa allí. Ese sello o ese nombre es precisamente para identificarlos, ¿sí? De manera que si hablamos de esos 3 nombres, pues cada uno de ellos implica algo muy bonito. Si hablamos del nombre de Dios Padre, pues sencillamente nos está destacando como hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, resulta que Jesucristo el Señor también es hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios heredó, imagínate nosotros como hijos de Dios cuánto vamos a heredar. Porque la Biblia dice que con Él somos copartícipes. Nombre de mi Dios, y nos está hablando de que somos propiedad de Dios. Por eso Dios conoce a los que son suyos. Habla también el sello de que de la ciudadanía de la Jerusalén celestial. Si alguno de nosotros va a otro país, hermano, pues la cédula colombiana nos dirá que más bien que somos colombianos, pero que no que somos de ese país. Y si la entrada ha sido ilegal, pues de una vez deportado para Colombia. ¿Verdad que sí? Pero usted con el sello de la Nueva Jerusalén tiene entrada y tiene salida. ¿Sí me hago entender? Porque es que nadie inmundo puede entrar en ella. Así que sencillamente tenemos acceso. Y finalmente dice que tenemos el nombre de Cristo, el nombre mediante el cual se manifiesta que hemos sido redimidos.
Hermanos, Dios tiene tantas cosas para nosotros y a veces uno pasa por unas crisis, por unas dificultades, pero lo que el Señor nos ha dado es mucho más grande. El poder que Dios te ha dado es tan grande que no hay nada que te pueda tocar, no hay nada que te pueda dañar, no hay nada que te pueda afectar a menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permite es porque seguramente nosotros le hemos dado lugar. Pero el poder que Dios ha puesto en ti es esa capacidad de caminar siempre en victoria.